Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, docente de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos otra vez el gusto, porque recientemente lo habíamos entrevistado, de charlar con Carlos Raimundi, un destacado dirigente argentino que además en el último tiempo cumplió funciones como embajador ante la Organización de Estados Americanos, que terminó su función, ¿no?, en el 10 de diciembre. Y claro, Carlos tiene un gran recorrido, ha sido diputado, ha sido un destacado dirigente, como dije al principio de esta presentación. Y en este caso vamos a charlar de varios temas, entre ellos la coyuntura que nos convoca inevitablemente, que es lo que está pasando en el Congreso argentino, la discusión sobre la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, la represión que vino acompañada anoche contra los manifestantes que protestaban contra esa ley y qué pasará si esta ley es aprobada, si estos artículos tan polémicos son aprobados y también preguntarle por el DNU. Así que bueno, son varias cosas las que queremos charlar hoy con vos, Carlos. No sé si vamos a poder charlarlas todas, pero bueno, empezaremos por algunas. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, al contrario, Héctor, un gusto para mí. Yo creo que estas entrevistas que vos hacés, que no me pierdo ninguna, prácticamente son muy importantes. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que conversar mucho, reflexionar mucho, porque todas las acciones que debamos hacer, porque no nos podemos quedar únicamente en la reflexión. Ese es el campo de la filosofía. El campo de la política es la acción. Pero para tomar buenas decisiones y actuar en el sentido correcto, hay que reflexionar y hay que entender la etapa, hay que entender el momento. Yo recuerdo que después al cabo de la última entrevista nos había quedado pendiente un análisis del mundo porque habíamos hablado mucho de la región. Eh, pero se impone, como vos decís, la coyuntura interna. Ahora, hay un correlato muy fuerte entre las medidas de política interna del gobierno argentino y su posicionamiento en el mundo, porque estamos ante un presidente, una persona que, a mi manera de ver, llegó por el voto, no cabe ninguna duda, pero accidentalmente a la presidencia. Es decir, la sociedad argentina sufrió un accidente, se accidentó. Un accidente largo que se remonta a un gobierno muy malo, del 2019 al 2023, que dejó tendidas las bases para que esto sucediera, y una especie de anestesiamiento de la sociedad, confundida, cansada, hastiada de problemas, y dijo, el que sea otra cosa, ahí voy, sin pensar bien qué era esa otra cosa. Entonces hay una gran responsabilidad nuestra en reflexionar sobre esto para no repetir errores. Ahora, esta persona que le toca ocupar temporariamente la presidencia de la nación tiene problemas indudablemente de desequilibrios psicológicos, no cabe ninguna duda, se ve, digamos, se ve que no podría conversar como estamos conversando nosotros, sin alterarse, sin destemplarse. Al mismo tiempo tiene como una especie de impunidad intelectual para decir cualquier cosa. El dislate que fue su discurso en Davos fue tremendo, pero eso no quita de que al mismo tiempo que sufre esas alteraciones, no sea el instrumento de un proyecto de poder muy fuerte. Una cosa no quita la otra. Por eso
no lo subestimemos tampoco, porque hay un laboratorio de prueba de gobierno de las corporaciones en el mundo y se está ensayando en la Argentina. Y eso es el DNU y es la ley ómnibus. Es llevar adelante el gobierno de los grandes monopolios, que él lo señaló en Davos, y que lo está implementando a nivel interno con esta coyuntura que vemos. El gran problema nuestro es, ayer me decía en una reunión que tuve de reflexión política, también en un núcleo pequeño, sí, compartimos este diagnóstico, pero hay un montón de gente, tanto joven, fundamentalmente joven, que trabaja en actividades individuales, que no está atada a una organización, a una empresa, a un colectivo, a una cooperativa, que si yo le digo esto del gobierno de las corporaciones y de los monopolios, me dice, ¿y a mí qué me importa? Mientras venga Elon Musk y me dé trabajo, entonces esa es la reconexión que nosotros tenemos que hacer, porque el gran problema es por qué nos pasó, porque estos personajes han existido y seguirán existiendo. Estos proyectos han existido y seguirán existiendo. La pregunta es por qué tienen apoyo mayoritario. Y es ahí donde la política tiene que reflexionar desde el campo popular para volver a convocar a estos sectores con una actitud y con un discurso reformulado, ¿no? Me hiciste acordar a dos cosas, Carlos, que sin duda están en relación con lo que vos planteás, que es, por un lado, lo había escuchado en su momento al diputado Kirchner, Máximo Kirchner, decir que había escuchado a su vez a un trabajador de pedido ya de estas empresas de reparto, decir, ¿contra quién voy a protestar si mi jefe es una app, ¿no? Es una aplicación. Digamos, en el sentido de perder esta noción de un trabajador que compone, ¿no? Un conjunto, ¿no? Se ve individualmente y su relación ya ni siquiera es con una persona, es con una aplicación que, contra la que no se siente totalmente desarmado, ¿no? Y en ese sentido, muchos de los discursos que se dieron en la campaña electoral tenían que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores que ya tenían derechos, ¿no? Entonces muchos de los de ese gran público, de ese gran espectro de trabajadores informales que no tenían ningún derecho, no sentían que podían perder nada, ¿no? Con el triunfo de un personaje como Javier Milei. Y reflexionando también en la línea de lo que vos decías, de que, ¿no? Milei evidentemente tiene estos desequilibrios emocionales, también el poder ha utilizado muchas veces la excusa del loquito suelto, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que no responde a ninguna estructura. Y sin embargo vemos cómo, sí, el gobierno de Milei está compuesto, digamos, en su gran mayoría, por funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri y que responden ya a una lógica y que el propio Macri ha dicho que esta es como una segunda parte de su gobierno, ¿no? Pues es un gobierno de Macri recargado. Sí, yo creo que coincido con todo lo que acabas de decir y entonces también eh, reflexiono sobre eso. Me parece que hay como dos planos, ¿no? En el plano estrictamente vinculado a la figura del personaje, eh, hay un gran amateurismo en términos de gobierno, hay una gran profesionalidad en el manejo de redes, pero en la gestión de gobierno hay un gran amateurismo. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, eso te lleva a que hay, no sé, 3/4 de los cargos de la administración pública que no están ocupados o que están ocupados provisoriamente. Por lo tanto, no tienen responsabilidad de gestión. Eso no quiere decir que no haya un plan. Eso no quiere decir que no haya un plan, porque si no, hacemos diagnóstico y tendemos a superficializar el análisis o a subestimar el análisis. No. Por ejemplo, cuando yo veo el silencio que tiene la vicepresidenta,
me parece que es un silencio adrede, que podría llegar a suceder que ese silencio tenga que ver con dejemos que el presidente choque solo y una vez que esté agotada esa figura, se caiga la figura, pero haya recambio para sostener el mismo proyecto. Y es ahí donde veo la figura de Macri y de toda la estructura, digamos, que no tiene Milei, pero que sí tiene Macri, y que podría llegar a utilizar a la figura de la vicepresidenta. Todo esto, como siempre, son estrategias que después se enfrentan con una realidad, porque en Brasil, durante todo el proceso previo a la elección de Bolsonaro y durante todo el gobierno de Bolsonaro se vivieron también algunas sensaciones parecidas de desorientación como la que estamos viviendo nosotros. Y sin embargo después volvió a ganar Lula. No por mucho, ya lo hablamos eso en la entrevista anterior y todo, pero ahí está. Después, quién iba a decir que la protesta social en Chile, por ejemplo, de 2019, que fue una protesta también por hartazgo del modelo neoliberal, iba a terminar, en lugar de terminar en un gobierno popular fuerte, termina fortaleciendo a la extrema derecha, que ahora por suerte también fracasó. Quiere decir que uno puede escribir los papers, pero después se choca con una realidad que es la del pueblo. Y cuando hay un pueblo muy sufriente en las capas más bajas, y a eso se le suma el malestar muy fuerte de la clase media, que no es la que más sufre, pero es la que más forma clima. Bueno, ahí entonces las cosas, el escenario está abierto. Ahora, después está la otra cara de todo esto, que por un lado es la entrega económica, el cercenamiento de derechos, que tiene otra cara en la medalla, que es la de la represión. Es decir, cuanto vos más ausentás al Estado de la fase económico-social, más protagonismo le tenés que dar en la fase represiva. Y el hecho de que Patricia Bullrich y Petri, que fue la fórmula de Juntos por el Cambio, se haya quedado con todo el esquema seguridad interior y defensa nacional, implica la revisión, la actualizada de la doctrina de la seguridad nacional, que es la necesidad de reprimir al enemigo interno. Es decir, es congraciarse, y acá se vuelve a unir la política interna con la política exterior, congraciarse con el agresor, alinearse con la OTAN, permitir que la OTAN opere libremente en el Atlántico Sur y en Malvinas, porque esa es la puerta para que el Comando Sur controle los recursos naturales que están dispuestos a entregar con el DNU y con la ley, y con las facultades delegadas. Por eso te digo que hay un espejo permanente entre política exterior y política interna. Y lo otro, que no quiero que se me escape, también en estos días vimos a la ministra, creo que era la ministra de lo que se llama Capital Capital Humano o humano. algo así, que les decía a las organizaciones sociales que estaban concentradas frente al ministerio, yo no voy a atender organizaciones, no voy a atender referentes, voy a atender uno por uno a los pobres. Me digan todo lo que necesitan y van a tener la ayuda, pero uno por uno a las personas. Esto, para los grandes medios, para los medios concentrados, que son los que sostienen este proyecto de fragmentación de la sociedad para que haya una sociedad vulnerable y ellos puedan actuar impunemente, fue un éxito porque no se le presentó ningún pobre. ¿Eso qué quiere decir? Una lectura sería, bueno, entonces dicen que hay pobres, pero no hay, porque no vino ninguno a anotarse. Y la otra es, no vienen, no porque no sean pobres, sino porque se deben a las organizaciones y las organizaciones son la fuente de la corrupción. Y ahí nosotros le tenemos que anteponer o le tenemos que contraponer el valor de la organización social y de la solidaridad.
Esto me hace acordar a un experimento, una experiencia que siempre narra Boaventura de Sousa Santos, lamentablemente eh, imputado últimamente por cuestiones de abuso, algunas estudiantes y todo, pero no, no puedo restarle valor a todo lo que intelectualmente él aportó. Y él hizo un estudio en la comunidad sudafricana que se llama Ubuntu, donde puso una bolsa de juguetes y de caramelos y una cantidad de niños sudafricanos de esa comunidad para que a una señal determinada, el que llegara primero se quedaba con la bolsa de caramelos. Y resulta que ningún chico avanzó. Me hizo acordar a lo de ayer con las organizaciones sociales, del uno por uno o el conjunto. Entonces los antropólogos quedaron absortos porque dicen, ¿cómo no avanzó nadie? Y entonces le preguntaron a los chicos, pero ¿cómo no te gustan los caramelos? Claro que me gustan. Pero el problema es que yo no disfruto si yo accedo solo. Yo voy a ir de la mano con mis compañeros, porque esa es la manera de que yo pueda disfrutar y pueda ser feliz con el juguete o con el caramelo. Bueno, esta es la disputa, el telón de fondo a nivel global es esto, es si cuando hay un ser humano que sufre o que necesita algo, va a contar con mi solidaridad, con mi comprensión, con mi condición de semejante, o si yo lo voy a considerar un inepto porque está sufriendo porque no estuvo a la altura de los desafíos que le imponía el mercado y por lo tanto se tiene que morir. ¿Para qué lo voy a ayudar si es una, ¿cómo te podría decir? Una pieza descartable, una pieza tóxica para el sistema. Eso es lo que está de telón de fondo tanto en la disputa global como en la política interna de la Argentina. En ese sentido, creo que también, y que ya lo hemos charlado, ¿no? Cómo se ha banalizado la batalla cultural y cómo muchos de nuestros sectores y de nuestros referentes han decidido no dar esa batalla cultural, o los que estuvieron en lugares claves para dar. Y me hacías acordar también, y quiero señalar esto, vos hablabas de la organización social, ¿no? Y cómo se ha banalizado y cómo se ha estigmatizado la organización social cuando desde los medios hegemónicos de comunicación empezaron a reivindicar aquellas manifestaciones que, entre comillas, llamaban espontáneas, ¿no? En contraste con las manifestaciones organizadas, reflexionadas, tal vez en asambleas, votadas, gestionadas con transporte, digamos, y poniendo de relieve las manifestaciones espontáneas. Y cómo nuestro sector también, o el sector del campo popular, en un momento también empezó a reivindicar esas supuestas manifestaciones espontáneas, como que la espontaneidad es buena frente a la organización que sería mala, ¿no? Digamos, eso ha quedado marcado en Igual nuestra cultura. está clarísimo, Héctor, está clarísimo. El que no la quiere entender es porque el que no lo entiende es porque no quiere, ¿eh? No porque, sobre todo las personas informadas y politizadas, ¿no? Yo creo que lo conversamos también la última vez. A mí me costó muchísimo relacionarme, es decir, porque cuando vos te vas a enfrentar con el cuerpo de ideas con el cual vos tenés que enfrentarte, esto forma parte de la tarea que tenemos que hacer. Ahora, a mí me tocaba conversar con compañeros y funcionarios de altísimo nivel del gobierno anterior que habían caído prisioneros del mensaje de la prensa occidental y analizaban la realidad, tanto interna como externa, al calor de los valores que les infundían los medios concentrados y las presiones de los llamados de los países más poderosos. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Yo lo puedo entender en el que está del otro lado, pero no debería suceder con el compañero. Y en cuanto a esta disyuntiva entre la movilización espontánea y la organizada, es muy simple, porque ellos necesitan que la sociedad sea un acumulado de individualidades, no un sujeto
colectivo, no un sujeto social. ¿Por qué? Porque con cientos de miles de demandas individuales pueden manejar. Cuando vos tenés sentada una organización gremial, una organización social, una organización de la cultura, del arte, del deporte, ahí tenés que sentarte a discutir intereses, no podés manipular eso. Pero claro, tienen una estructura de comunicación muy fuerte, porque vos fíjate que cuando uno analiza el presupuesto, las exenciones que el Estado le da en materia de financiamiento y prefinanciamiento de exportaciones e importaciones, subsidios a la energía, subsidios al combustible, prórrogas y exenciones impositivas a los factores de poder, representa 5 veces más en el presupuesto, 5 veces más, de 1 y pico que representan los planes sociales a 5 y pico que representa este tipo de exenciones del Estado. Y sin embargo, en el sentido común de mucha gente, el problema del déficit del Estado está en los planes sociales y no en los subsidios a los poderosos. Es decir, hay una sensación de que el Estado le sirve a los haraganes, de comillas, y no a los que producen y crean riqueza. Es decir, hay una estructura económica que está totalmente adosada a una estructura de comunicación. Ahora, insisto en esto, que eso se lo crean las personas desinformadas es lógico, es entendible, tenemos que hacer un trabajo ahí. Ahora, el problema es cuando a veces del propio lado nuestro no entendemos estas cosas y nos queremos parecer a lo otro porque decimos, pero un poco de razón tienen, ¿no? No, no, no. Distinto es, y acá hay otra cosa que no sé si lo hablamos la última vez, distinto es que yo no acepte, porque sinceramente creo que tenemos que pensar mucho en que, digamos, yo voy a ser un defensor acérrimo del Estado, del sentido que tiene el Estado, del papel que tiene el Estado, de la función conceptual y filosófica del Estado como administración de los bienes universales. Ahora, cuando después tengo que analizar cómo funciona el Estado, en muchos lugares funciona muy, pero muy mal. Muy, pero muy, y a cargo nuestro, ¿eh? Quiere decir que si no nos hacemos cargo de esas cosas, una cosa no quita la otra. Entonces, si hay corrupción en la política, si hay corrupción en las organizaciones sociales, si hay corrupción en el Estado, lo que hay que hacer es terminar con la corrupción, no con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales y con el Estado. Así que bueno, nada, estas son las reflexiones Sí, que a uno le surgen de la conversación, ¿no? sí, sí, sí. Digamos, además siempre, digamos, cuando hay un hecho de corrupción, sobre todo en el Estado, ¿no? Muchas veces está involucrado un empresario privado y el funcionario estatal, pero siempre se hace foco en el funcionario estatal, ¿no? Siempre, el carácter corruptor o también de parte de esa corrupción del empresario privado no se lo plantea y nadie se le ocurre ni se le cruza por la cabeza que hay que terminar con los empresarios para terminar con la corrupción. Sí, por supuesto. Pero sí, la riqueza, lo que pasa es que han sido muy inteligentes, muy pertinaces en formar como una especie de plataforma que ha sedimentado de sentido común, ¿no? Es decir, es el empresario el que crea la riqueza. Ahora, en pandemia, la, la gran preocupación de los empresarios era porque los trabajadores no podían trabajar. Es decir, cuando un empresario cierra una fábrica, se la cargan al hombro los trabajadores. Ahora, es decir, el trabajo se puede hacer cargo del capital. Ahora, el capital, cuando no hay trabajo, no tiene ganancia. La ganancia del capital se la da el trabajo, no la ganancia del trabajo se la da el capital. Pero andá a hacer entender.
para esto hay que trabajar mucho. Por eso me hace acordar a otro tema, vos que sos periodista y docente de la Facultad de Periodismo. Yo me acuerdo cuando se discutía la pauta de los medios. Nosotros tenemos que controlar la pauta oficial, porque la pauta oficial es de todos y no únicamente del gobierno. Perfecto, convengamos que podría ser, pero la pauta oficial de publicidad es el 4% del total de la pauta publicitaria, el otro 96% es de los medios privados. Pero resulta que el dinero de los medios privados también es de todos, no es de ellos. El dinero de un banco es del ahorrista. El dinero de Coto o de Carrefour es de los que compran ahí. Es decir, el dinero del Estado es de todos porque ingresa vía impuestos, pero el dinero de las grandes corporaciones privadas también es de todos porque ingresa vía consumo. Quiere decir que si esos grandes conglomerados tienen dinero para hacer publicidad, es porque hay una política económica que les permitió acumular esa ganancia gracias al consumo popular. Porque si no tuvieran el consumo y esa política económica, no tendrían ese margen. Entonces, yo digo, ¿quieren controlar? Perfecto, lo que es de todos, pero entonces controlemos todo. Pero el sentido común que te dice, no, yo con la mía hago lo que quiero, pero la tuya, que sos de una universidad pública o de la política, esa es de todos. No, toda es de todos. Y si hay que controlar todo. Y los que más se llenan de ganancia, es decir, vos tenés un diputado y tenés un banquero, y resulta que el corrupto y el de la casta es el diputado para el sentido común. Ahora, el banquero es 100 veces más rico que el diputado, pero resulta que como nadie le conoce la cara, entonces es esa bendita trampa intelectual que nos impone el sistema liberal. Por eso es imperdonable que haya habido compañeros, empezando por el último presidente, Alberto Fernández, que haya renunciado explícitamente a dar esta batalla cultural. Para ir cerrando la charla de hoy, y seguramente continuaremos en otras ocasiones, porque digamos, es necesario, creo, tener muchas de estas charlas, como vos decías, y reflexionar y después ver cuál es el camino, la acción, ¿no? Después de la discusión y la reflexión, pensar en el qué hacer, ¿no? Aquella famosa pregunta histórica. Eh, Te quería preguntar por la coyuntura. Se está discutiendo la ley ómnibus, se está eh, evaluando, todavía no se sabe si el gobierno conseguirá los votos o no. ¿Qué reflexión te cabe sobre esta ley, sobre lo que está pasando en el Senado y sobre lo que puede pasar eh, si es aprobada? Mira, yo escuché algunos discursos en la Cámara y más o menos estoy al tanto de lo que están discutiendo. Hay muchos aspectos. El primero es la falta de seriedad, ¿no? El primero es, vos estás discutiendo el litio, el petróleo, las cosas que implican un horizonte para la Argentina extraordinario y las tenés en un escritorio que ni siquiera a veces está en la Cámara de Diputados, poniendo y sacando empresas a privatizar. Es una locura, es un desquicio. Eh, pero ojo, que el desquicio también forma parte del plan. Porque, por ejemplo, que una persona que está ocupando la presidencia le diga a otro presidente latinoamericano, como le dijo Milei a Petro, asesino comunista, pero ya antes se lo había dicho al Papa, y se lo dijo a Lula, y se lo dijo a los chinos, y después se retrae de eso y lo invita y por ahí le dice que son amigos de toda la vida. Bueno, todo ese caos del lenguaje también forma parte de esa intención de caotizar todo el sistema. Quiere decir que hay el primer análisis que hay una gran confusión, una gran falta de seriedad, pero que es parte del plan. ¿Por qué? Porque cuanto más desorientada está una sociedad, más caldo de cultivo para que el reclamo del orden sea de un orden más autoritario. Eso es un plan estratégico. Después está el contenido. Mira, a mí, viste, uno escucha a algunos, yo no sé si de buena fe, de mala fe, habrá de todo, pero que te dicen, bueno, pero un gobierno que recién llega,
hay que darle margen, no puede ser, ya otros gobiernos también pidieron facultades. No, pero no se trata de eso. Se trata de qué proyecto vos representás. Porque una cosa es pedir cierto margen de liberalidad para actuar, que no te aten las manos, para actuar, por ejemplo, para que los extranjeros no te ocupen las tierras. Y otra cosa es para poderle vender el país a los monopolios. Entonces, si uno no analiza el proyecto que está detrás, los intereses que se representan, y es eso lo que invalida el DNU y la ley, no son los artículos. Los artículos se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden intercalar, se pueden tachar, pero lo que no cambia es el proyecto, y el proyecto es la tercera fase del ajuste estructural. La primera fue la dictadura que desarticuló a la burguesía nacional, que era una burguesía con la cual los trabajadores luchaban para distribuir el ingreso, pero que generaba ingreso nacional. La segunda fase fueron los 90, que desarticuló el aparato público de la economía, privatizando todo y desregulando y privando al Estado de todas las herramientas de regulación. Y la tercera es la apropiación de los recursos en manos de las corporaciones privadas. Y eso es lo que representa esto. Por eso cuando te dicen, no, pero vamos a modificar el artículo, no. Nosotros tenemos que deslegitimar esos proyectos, tanto del DNU como de la ley, por el fondo de la cuestión, por lo que representan. Y tenemos que esclarecer mucho. Ahora, tampoco el Congreso, con todo el valor que tiene, es el que va a resumir la lucha. La lucha va a ser la organización política y la organización social, la calle. La calle. Y por eso creo que cuando vengan las tarifas, cuando vengan las cuotas de las escuelas, comprar los útiles escolares, privarse de medicamentos en concreto, no poder subir a un colectivo, tener que tachar. El otro día tuve que hacerme un estudio odontológico y no cubrían ninguna obra social, menos tampoco la mía. Entonces, yo pude pagármelo esta vez, pero hay gente que no se lo puede pagar, entonces tiene que ir mermando. Cuando eso eclosione, y bueno, ahí entonces veremos, ¿no? Ahí se producirá el punto de bifurcación. Creo que esto también hablamos la última vez. Así que, y el proceso es acumulativo. Nosotros tuvimos en el medio de una entrevista y otra, tuvimos el paro del 24 y la movilización de la CGT. Vos me decís, ¿con esa movilización alcanza? Y no alcanza, pero había que hacerla. ¿Por qué? Porque el proceso de desgaste del proyecto es acumulativo. Es decir, sobre esa marcha vendrá otra acción, sobre esa acción vendrá otra, hasta que se acumule lo suficiente como para poder destronar a esta gente, sinceramente, lo antes posible. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy un golpista antidemocrático? No, al contrario, porque lo que sí creo en una democracia sustantiva, no en una democracia formal, no en una democracia instrumental, porque este gobierno llegó por los instrumentos de la democracia. ¿A qué? A destruir la democracia social. Entonces hay que priorizar la democracia social, y para eso lo antes posible que se termine esta pesadilla, este desastre que está viviendo la Argentina, mejor. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus reflexiones. Como te dije la otra vez, te vamos a volver a convocar, te voy a volver a convocar para seguir charlando de estos temas porque necesitamos seguir reflexionando, tener voces con la experiencia que tenés vos, con el recorrido, voces de personas que conocen de política, que han ocupado cargos fundamentales y que reflexionan todo el tiempo sobre lo que está pasando. Y necesitamos seguir reflexionando, seguir charlando y encontrar los caminos para construir ese futuro mejor que todas y todas deseamos y necesitamos en este país. Bueno, también te necesitamos a vos, Héctor, así que es mutuo la reflexión esta es recíproca. Yo te agradezco muchísimo, a disposición, y bueno, un abrazo muy grande a vos, y por tu intermedio
a toda la cantidad de personas que yo sé que te siguen. Abrazo enorme.